La tarde en que la carta llegó a sus respectivas vidas fue, en retrospectiva, el instante en que el suelo firme de sus realidades comenzó a resquebrajarse. No fue un simple correo. Fue un artefacto del pasado, pesado y ominoso, que irrumpió con la sutileza de un ladrillo a través del cristal de sus existencias ordenadas. El sobre, de un pergamino áspero y amarillento, llevaba el sello del lacre de la familia Veracruz, un blasón con un pico y una estrella, descolorido por décadas de olvido. Para cada uno de los 5 destinatarios, dispersos por geografías y mundos tan distintos como sus personalidades, aquel objeto fue recibido con un gesto de fastidio, una mueca de resignación ante la obstinación de un fantasma que se negaba a desaparecer. El viejo Eliseo Veracruz había muerto. Solo, en su mansión absurda, viento quebrado, encaramada como un nido de cuervo en los riscos más inhóspitos de la sierra. La noticia, filtrada semanas antes por un escueto comunicado de un bufete de abogados, había sido un eco lejano, casi un rumor. Esta carta, sin embargo, era la convocatoria formal, el mandato ineludible. Debían presentarse para la lectura del testamento. Un acto que todos anticipaban como un mero trámite burocrático y probablemente doloroso. Porque la fortuna de Eliseo, si alguna vez existió, se había esfumado hacía décadas, tragada por sus obsesiones arqueológicas, sus expediciones fracasadas a lugares sin nombre y su reclusión misántropa. Su legado, se rumoreaba, era una montaña de deudas y el oprobio de un apellido asociado a la locura y el fracaso. Marina Veracruz, la mayor, arquitecta de renombre en una firma internacional, canceló una presentación clave para un rascacielos en Dubái con un suspiro de profunda irritación. Para ella, su tío abuelo era la encarnación del caos, lo opuesto a su mundo de líneas rectas, presupuestos y lógica. Santiago, su primo, un trader de Wall Street con el cinismo grabado en la mirada, vio el viaje como una pérdida de tiempo, aunque calculó rápidamente que podría deducirlo como gasto relacionado con un asunto familiar no resuelto. Valeria, la artista, la soñadora, la oveja negra que vivía en un loft en Barcelona rodeada de lienzos sin terminar y deudas de alquiler, sintió un destello de morbo romántico. Quizás la decadencia de la mansión podría inspirar la obra maestra que siempre había anhelado. Lucas, el primo lejano, siempre al borde de la bancarrota, movido por una esperanza patética, se aferró a la remota posibilidad de que hubiera algo, cualquier cosa, el valor material entre los escombros del delirio del viejo. Y Mateo, el más joven, estudiante de historia en una universidad de provincia, hijo de una rama familiar aún más distante y desligada, sintió más que nada una curiosidad académica, un interés por el personaje excéntrico del que solo había oído historias fragmentadas y a menudo ridículas. Uno a uno, con mal disimulado resentimiento, desdén o una curiosidad teñida de pena, compraron sus billetes y emprendieron el viaje hacia el lugar que simbolizaba todo lo que su familia moderna había intentado dejar atrás, la irracionalidad, el misterio y la ruina. La mansión no decepcionó sus más sombrías expectativas. El camino de acceso, sinuoso y cubierto de maleza, terminaba en una explanada frente a una estructura de piedra gris que parecía haber brotado de la montaña en un acceso de pesadilla gótica. Viento quebrado no era bella, era una afirmación áspera desafiante. Torres desiguales se recortaban contra un cielo plomizo, las gárgolas estaban decapitadas por el tiempo y el clima, y las ventanas altas parecían ojos ciegos y empañados. El viento, como anunciaba el nombre, no soplaba, sino que aullaba, colándose por cada grieta y produciendo un lamento continuo que erizaba la piel. El interior era una extensión cavernosa y fría del caos. El aire, viciado y estático, olía a polvo de siglos, a papel descomponiéndose, a madera carcomida y a una humedad profunda que emanaba de las mismas piedras. La biblioteca, donde les recibió el abogado Lermouse, era un catálogo del desorden. Miles de volúmenes apilados en torres inestables, mesas repletas de artefactos cubiertos de telarañas que parecían salidos de una tienda de curiosidades barata, amuletos rotos, figurillas sin rostro, herramientas oxidadas, y mapas enrollados que colgaban de las paredes como pieles secas. El señor Lermouse era la persona perfecta para este escenario. Un hombre delgado, de complexión cetrina y modales tan secos como el pergamino que sostenía. La lectura del testamento fue un acto breve y anticlimático. Con una voz monótona, declaró que don Eliseo Veracruz, en uso de sus facultades, legaba la mansión Viento Quebrado, con todos sus terrenos anexos y todos los bienes muebles e inmuebles contenidos en ella, a sus 5 herederos aquí presentes, en partes iguales y bajo la condición de tomar posesión conjunta. Hubo un silencio cargado. Santiago fue primero en romperlo con una risa cortante. ¿Y eso es todo?
¿Este cascarón y toda esta basura? El abogado, sin alterarse, añadió, efectivamente. Y, en consecuencia, las deudas y gravámenes pendientes asociados a la propiedad y a la persona del finado, que ascienden a una suma considerable, pasarán también a ser responsabilidad solidaria de los herederos. El estallido fue inmediato. Marina protestó por la insensatez económica. Valeria sintió que su inspiración se teñía de pánico. Lucas palideció, viendo esfumarse su última esperanza. Solo Mateo permaneció en relativo silencio, sus ojos recorriendo la habitación con una atención nueva. Algo en la disposición del caos le parecía estudiado. Demasiadas pistas falsas, demasiada acumulación teatral. Su tío abuelo había sido, por todas las historias, un hombre de mente aguda y metódica, incluso en su locura. Este desbarajuste olía una tormenta repentina, de una violencia espectacular, los obligó a pasar la noche en la mansión. El rugido del viento y el martilleo de la lluvia contra los vitrales convertían a viento quebrado en una criatura viva y hostil. La cena, una comida fría e incómoda en el comedor descomunal, fue un intercambio de reproches y recuerdos amargos. Hablaron de Eliseo como del fantasma que había sido, su abandono de la academia, su ruptura con la familia, sus teorías descabelladas sobre geometrías de poder y sonidos de la tierra que lo habían convertido en el hazmerreír de los círculos intelectuales. Cada anécdota pintaba a un hombre cada vez más alejado de la realidad, hundiéndose en su mundo de símbolos y mapas imposibles. Sin embargo, en medio de la frustración general, pequeñas chispas de curiosidad empezaron a encenderse. Valeria, vagando por el estudio contiguo, encontró un enorme globo terráqueo del siglo XIX, una pieza magnífica aunque cubierta de polvo. Al intentar hacerlo girar, una sección del Océano Pacífico cedió con un clic, revelando que no era un globo macizo, sino una caja esférica ingeniosamente disimulada. Dentro, protegidos por terciopelo ya apolillado, había varios documentos. Uno de ellos, dibujado sobre una piel de animal tan fina que era casi translúcida, la dejó sin aliento. No era un mapa de continentes, sino una red de puntos y líneas conectados, como una constelación o un diagrama de circuitos, sobreimprimiendo siluetas continentales borrosas. Los símbolos que lo acompañaban no eran de ningún alfabeto conocido: espirales, ondas concéntricas, patrones fractales. En un margen, con la caligrafía firme pero anciana de Eliseo, una frase: el verdadero norte no lo señala la brújula, sino el eco. Buscad donde el silencio tiene un tono. Mientras, en otra parte de la casa, la avaricia frustrada de Lucas lo llevó a hurgar detrás de un enorme sombrío retrato de un ancestro Veracruz. Su mano encontró un resalte, una pequeña caja fuerte empotrada, oxidada y olvidada. Tras varios intentos, la puerta cedió. No había joyas ni fajos de billetes. Solo una pequeña bolsa de cuero. Al vaciarla en su mano, una docena de monedas de metal oscuro, pesadas y frías, cayeron con un sonido mate. No eran de oro ni plata. Parecían hierro, pero con un brillo extraño, violáceo, bajo la luz de su linterna. Y en ambas caras, acuñado con una precisión exquisita, estaba el mismo símbolo, una espiral que parecía desenrollarse desde un punto central, encerrada dentro de un triángulo equilátero. El símbolo del mapa. Marina, por su parte, incapaz de desconectar su mente analítica, había encontrado en un cajón unos planos arquitectónicos originales de la mansión. Comparándolos mentalmente con lo que veía, notó discrepancias. Un muro en la bodega que parecía tener el doble de grosor de necesario, una chimenea en el salón principal cuyo tiro no coincidía con la ubicación del techo, espacio sin acceso aparente. La mansión tenía secretos. Y el caos, empezaban a sospechar, era la alfombra bajo la que estaban barridos. Fue Mateo quien, armado con una lámpara de lectura y una paciencia de historiador, se sentó ante el grueso diario encontrado en el globo terrario. Lo que leyó no fue el desvarío de un loco, sino el metódico registro de una mente brillante y obsesiva, un hombre que había dedicado su vida a una idea tan vasta que lo había consumido. El diario documentaba, en detalle exhaustivo, la búsqueda de toda una vida, la localización de lo que Eliseo llamaba el eco primordial o eco de la tierra. No era una ciudad perdida, ni un templo, ni una civilización oculta. Según sus teorías, que entremezclaban arqueoacústica, geología profunda y textos esotéricos marginales, la Tierra misma era una entidad resonante. Existían puntos específicos, nodos en una red global, donde una especie de frecuencia fundamental o tono de fondo del planeta se manifestaba de manera tangible. Lugares donde, según decía, la piedra canta,
El agua memoriza y el aire transporta ecos de tiempos anteriores al hombre. Su investigación lo había llevado desde Stonehenge hasta el desierto de Gobi, desde cuevas submarinas hasta picos andinos. Rechazado por la ciencia oficial, tachado de místico, había gastado su fortuna familiar en esta búsqueda quijotesca. Pero las últimas entradas, escritas con una caligrafía cada vez más tensa pero lúcida, eran las más impactantes. Afirmaba no solo haber validado su teoría, sino haber triangulado la ubicación del nodo primario, el punto de mayor intensidad, y, más crucial aún, había identificado un nodo de escucha secundario, un lugar donde el eco se podía percibir de manera atenuada pero clara, protegido por capas geológicas que actuaban como filtro. Y ese lugar estaba, según sus cálculos y mediciones, justo debajo de los cimientos de Viento Quebrado. Construí esta casa no por capricho o reclusión. Escribía en una página salpicada de manchas de tinta, como de emoción. La construí como un faro en la tormenta, como un oído pegado al suelo del mundo. Mi fortuna no se perdió. Se invirtió. En esta piedra, en esta tierra, en este silencio que guarda el sonido más antiguo. Mi herencia no es el oro que no tengo, sino la verdad que custodié. Ellos, los herederos de mi sangre, lo verán, cuando estén listos para dejar de oír solo con los oídos y empiecen a escuchar con todo su ser. La palabra herederos estaba trazada con una fuerza que había perforado el papel. Mateo levantó la vista del diario, el corazón latiéndole con fuerza. Su tío abuelo no era un loco, era un guardián, y ellos acababan de heredar una llave, sin saber aún a qué puerta conducía. Reunidos en la fría cocina de la mansión, compartieron sus hallazgos bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno. El escepticismo de Santiago y la frustración de Lucas chocaron con la creciente certeza de Mateo y el asombro de Valeria. Marina, la pragmática, se mostró cautelosa, pero las discrepancias arquitectónicas eran hechos concretos. Decidieron buscar la entrada. Guiados por las notas de Liceo sobre armonías constructivas y por las anomalías en los planos, pasaron horas golpeando muros y moviendo estanterías en la bodega, la zona más antigua y tosca de la casa. Fue Valeria, con su oído entrenado para la música, quien notó la diferencia. Al golpear con los nudillos una sección de piedra aparentemente sólida, el sonido no era sordo, sino hueco y con una reverberación peculiar, como si detrás no hubiera tierra, sino un espacio amplio resonante. No encontraron bisagras ni hendiduras. La pista final vino del mapa de piel. Al observarlo al trasluz, Mateo vio unas marcas casi imperceptibles, una secuencia de pequeños puntos junto al dibujo de lo que parecía una columna. Comparándola con los relieves de la pared, encontraron unas protuberancias naturales en la piedra que coincidían. Al presionarlas en el orden indicado, con un ruido sordo de roca deslizándose sobre roca y el chirrido de mecanismos ocultos no utilizados en décadas, una sección del muro, de casi 2 metros de alto, se replegó hacia adentro. Un pasadizo oscuro, estrecho y que descendía en una espiral pronunciada, se abrió ante ellos. El aire que salía era frío, seco y olía a ozono y a tierra profunda, un olor mineral y antiguo. Bajaron en silencio, las linternas recortando sombras danzantes en las paredes de roca natural. El descenso pareció interminable. Finalmente, desembocaron en una cámara. No era obra humana, sino una gigantesca burbuja geológica, una caverna cuyo techo se perdía en la oscuridad. En el centro, emergiendo del suelo mismo, había una columna de basalto negro, lisa, pulida hasta el brillo por fuerzas no humanas, de unos 3 metros de circunferencia. Alrededor, en las paredes de la caverna, no había pinturas rupestres convencionales, sino grabados que parecían representar ondas de sonido, espirales que se expandían, patrones geométricos que hacían que la vista se nublara si se intentaban seguir durante demasiado tiempo. No había tesoro, solo la columna, el silencio y una presión en el aire que se sentía en los tímpanos. La decepción de Lucas fue un gemido audible. ¿Esto es todo? ¿Una roca bonita? Santiago sacudió la cabeza con desprecio. Pero Mateo, con el diario en mente, se acercó. En la base de la columna, casi invisible, había una serie de pequeñas depresiones circulares. Recordó las monedas de metal oscuro. Con manos temblorosas, sacó una de su bolsillo y la encajó en una de las cavidades. Encajó perfectamente. Por un momento, nada. Luego, un zumbido bajo, tan profundo que más se sintió en los huesos que se oyó, llenó la cámara. La columna empezó a emitir un tenue brillo interno, azulado. Y entonces comenzó el concierto. No era una melodía, era una sinfonía de frecuencias puras.
Sonidos graves que hacían vibrar el estómago, medianos que resonaban en el pecho, agudos que eran como estrellas de cristal sonoro. La piedra misma vibraba, y el aire frente a ella parecía distorsionarse. Y en esa distorsión, por segundos que se sintieron como eternidades, todos vieron, no con los ojos, sino con la mente, imágenes que se superponían. La deriva continental acelerada, pulsos de luz desde el núcleo del planeta, constelaciones en posiciones imposibles, el latir de un corazón planetario. Fue abrumador, hermoso y aterrador. Cuando la última vibración se extinguió, quedaron jadeantes, sudorosos, algunos con lágrimas en los ojos sin saber por qué. No era un tesoro, era una ventana, y acababan de asomarse. La revelación los mantuvo en un silencio reverencial durante horas. Regresaron a la biblioteca, pero ya no era la misma habitación lúgubre. Cada libro, cada artefacto absurdo, ahora parecía una pieza de un rompecabezas monumental. Releyeron el diario de Eliseo con nuevos ojos. Su obsesión ya no parecía locura, sino dedicación fanática a una verdad demasiado grande para un solo hombre. Y en las páginas finales, la razón de su reclusión y su fracaso adquirió un sentido lúgubre. Eliseo hablaba de los sordos, no como individuos con discapacidad auditiva, sino como una metáfora para un grupo, una organización o una mentalidad. Gente que, habiendo tenido atisbos del poder de los nodos del eco, no buscaba entenderlos o protegerlos, sino explotarlos. Creían que la frecuencia podía ser sintonizada y amplificada para fines concretos. Extracción de una forma de energía inestable, control geofísico, incluso manipulación a escalas inimaginables. Eliseo los llamaba sordos porque solo oían lo que querían oír, la promesa de poder, y eran incapaces de escuchar la armonía intrínseca, el delicado equilibrio del fenómeno. Su mansión en ruinas, su reputación de chiflado, su aparente bancarrota, todo había sido una elaborada y desesperada pantalla de humo. Había creado un personaje, el viejo loco, para proteger el secreto. Había dispersado su fortuna no en expediciones fallidas, sino en comprar terrenos clave, sobornar funcionarios para que no perforaran en ciertas zonas, y financiar a unos pocos colegas leales que vigilaban otros puntos débiles de la red. Su verdadera herencia no era la mansión ni los artefactos. Era la misión. La custodia del nodo de escucha bajo viento quebrado y la responsabilidad de mantener el secreto a salvo de los sordos. De repente, la deuda heredada, la mansión decrépita, todo cobró un significado opresivo pero claro. No eran herederos de una ruina. Eran sucesores en una guardia secreta. El peso de esa comprensión los unió de una manera extraña y tensa. La disputa por una herencia miserable se transformó en un conciliábulo de emergencia. Decididos a entender a lo que se enfrentaban, dedicaron los días siguientes a una investigación metódica. Marina y Mateo se sumergieron en los archivos, ordenando la maraña de papeles. Encontraron correspondencia cifrada con nombres clave: Orfeo, Kalevala, Diérido, que aludían a otros custodios en puntos remotos, un monje en los Himalayas, una geóloga en Islandia, una comunidad indígena en la Amazonía. También hallaron las sombras del enemigo, informes de intentos de compra de los terrenos colindantes por parte de una Cell Company, cartas de supuestos académicos haciendo preguntas demasiado específicas sobre las teorías de Eliseo, recortes de periódicos sobre anomalías sónicas en lugares que coincidían con los nodos menores del mapa. La corporación Geognosis Ltd. empezó a aparecer una y otra vez, siempre en el contexto de prospecciones minerales o estudios sísmicos en áreas de biodiversidad protegida o valor arqueológico. Santiago, usando su portátil y una conexión satelital costosa, rastreó sus movimientos financieros. Los flujos de dinero eran opacos, con desvíos a través de paraísos fiscales, pero el patrón era claro. Se movían hacia lugares de interés geológico inusual, no necesariamente ricos en minerales convencionales. Lucas, con sus contactos en el mundo menos legal, indagó en foros de dark web y entre cazadores de tesoros. Encontró rumores de una hermandad del silencio o círculo mudo que pagaba sumas exorbitantes por información sobre puntos de resonancia telúrica y artefactos de sintonización arcaicos. La amenaza dejó de ser una parábola del diario. Tenía nombre, recursos y un interés activo. Peor aún, al correlacionar fechas, se dieron cuenta de que la actividad de Geognosis cerca de Viento Quebrado se había intensificado en los meses previos a la muerte de Eliseo. Y una semana después de su fallecimiento, había habido un intento de intrusión fallido, disfrazado de robo, del que el anciano guardián había dejado una breve nota de alerta en su diario. No estaban siendo paranoicos. La batalla por el secreto había comenzado, y ellos, sin quererlo, estaban en la primera línea de trincheras.
La prueba de fuego llegó 10 días después de su descubrimiento. Un furgón sin marca distintiva subió por el camino y un grupo de 3 hombres y una mujer, vestidos con ropa de excursionismo técnico caro pero con una actitud marcial, llamaron a la puerta principal. Se identificaron como investigadores de Geognosis Ltd., con un permiso del gobierno regional para realizar estudios geofónicos no invasivos en una amplia zona que incluía la finca Veracruz. Su líder, un hombre de sonrisa fría llamado Kroll, fue educado pero implacable. Marina, asumiendo el papel de portavoz, se mostró cortés pero firme. Denegó el acceso, alegando que era propiedad privada y que no tenían interés en prospecciones. La sonrisa de Kroll no se inmutó, pero sus ojos perdieron toda amabilidad. Esa noche, el asedio comenzó. Cortaron la línea telefónica y bloquearon las señales de móvil y satélite con un inhibidor de amplio espectro. Luego, intentaron entrar por la fuerza. Pero Viento Quebrado, bajo la guía del Liceo, había sido diseñada como una fortaleza disfrazada de ruina. Los herederos, ahora un equipo unido por la adrenalina y el propósito, usaron el conocimiento de la casa. Marina guió a Lucas y a Santiago por pasadizos de servicio olvidados que permitían flanquear a los intrusos. Valeria y Mateo, desde las alturas de la galería de la biblioteca, usaron poleas y mecanismos antiguos, originalmente para mover estanterías pesadas, para dejar caer redes de cuero y montones de libros polvorientos que desorientaban y cegaban. No hubo disparos, sino una guerra de sombras, de trampas pasivas y de psicología. El punto crítico llegó cuando 2 de los intrusos, siguiendo una pista falsa que Mateo había plantado hábilmente, se adentraron en los sótanos húmedos y cayeron en un pozo de decantación de agua disimulado. El tercero, acorralado por Santiago y Lucas en la bodega, fue sorprendido cuando Valeria, recordando un pasaje del diario sobre resonancias disonantes, activó un complejo sistema de palancas que hacía vibrar las paredes con un sonido agudo e insoportable que lo dejó incapacitado, retorciéndose de dolor. Kroll, el líder, fue el único que logró escapar, desapareciendo en la noche. Al revisar al intruso capturado, encontraron equipo de alta tecnología para escaneo sísmico, armas no letales pero sofisticadas, y el mismo símbolo tatuado en la muñeca. La espiral dentro del triángulo, pero con una línea recta que la atravesaba de parte a parte, como una aguja ensartando un carrete. El símbolo de la sordera forzada, de la explotación. Habían ganado la primera escaramuza, pero la guerra estaba declarada. Y ahora el enemigo sabía que los herederos no eran simples civiles desprevenidos, sino custodios conscientes y decididos. Con el intruso sedado y encerrado en una habitación sin ventanas, y tras restablecer precariamente las comunicaciones para alertar a las autoridades locales, que llegaron con notable lentitud y escepticismo, se reunieron en la cámara resonante. La columna en silencio parecía esperar su veredicto. La discusión fue la más intensa y divisoria de todas. Santiago, pragmático hasta la médula, propuso la opción más sensata: contactar con una agencia gubernamental de alto nivel, el MIT, la NASA, alguien con los recursos para estudiar el fenómeno y protegerlo, y lavarse las manos. No somos héroes. Somos un arquitecto, un broker, un artista, un vividor y un estudiante. No estamos equipados para esto. Lucas, asustado pero aún tentado por la posibilidad de lucro, balbuceó la idea de vender la información al mejor postor, quizás a un magnate excéntrico pero benévolo. Valeria, transformada por la experiencia, se opuso con vehemencia. ¿Entregar esto? ¿Esta belleza? ¿Esta verdad? ¿A una burocracia que lo clasificaría o a un rico que lo convertiría en su juguete privado? Es traicionar a Eliseo y traicionarnos a nosotros mismos. Lo hemos visto. Es nuestro. Mateo argumentó con calma histórica. Las instituciones, con el mejor de las intenciones, tienen fugas. Geognosis puede tener infiltrados en cualquier lugar. El secreto ha estado seguro precisamente porque estaba en manos de un loco solitario, según el mundo. Ahora está en nuestras manos. Eliseo nos eligió, no por nuestro talento, sino por nuestra sangre, por nuestro vínculo con este lugar. Marina, que había permanecido en silencio, observando la columna, habló al final. Su voz era clara y firme. Tienen razón en que no estamos equipados. Pero eso puede cambiar. Santiago tiene la mente para las finanzas y la estrategia. Lucas conoce los submundos. Valeria tiene la sensibilidad para el fenómeno en sí. Mateo, la metodología y la investigación. Yo puedo fortificar esta casa, hacerla una verdadera fortaleza, integrar tecnología moderna en los sistemas del Liceo. Huir no es una opción. Kroll nos vio. Si nos deshacemos del secreto, nos convertiremos en un obstáculo eliminable.
Si nos quedamos, si nos fortalecemos, si asumimos el legado no como una carga, sino como un propósito, tenemos una oportunidad. Tenemos el terreno, el conocimiento inicial y el elemento sorpresa de nuestra determinación. Miró a cada uno. Eliseo no nos dejó una herencia. Nos dejó una misión. ¿Aceptamos? El silencio que siguió fue denso. Luego, uno a uno, asintieron, no por un súbito amor familiar, sino por un reconocimiento profundo de que, en el fondo, no tenían otra elección que fuera congruente con lo que habían experimentado. La resonancia de la cámara pareció elevarse un microtono, un zumbido de aprobación casi imperceptible. Habían cruzado el umbral. Ya no eran herederos. Eran custodios de Viento Quebrado. Un año después, el cambio en Viento Quebrado era profundo pero discreto. Externamente, seguía siendo una mansión decadente en lo alto del acantilado, pero los tejados estaban reparados con materiales modernos disimulados, las ventanas tenían cristales laminados antibala casi invisibles, y todo el perímetro estaba vigilado por un sistema de sensores pasivos, sísmicos, acústicos, térmicos, diseñado por Marina e integrado en la roca viva. Dentro, el caos había dado paso a un orden secreto. La biblioteca era ahora un centro de operaciones, con los documentos del liceo digitalizados y encriptados, y pantallas que mostraban datos en tiempo real de los sensores y de los mercados financieros que Santiago monitorizaba para rastrear a Geognosis. Lucas, tras un periodo de entrenamiento autodidacta intensivo, se había convertido en su enlace con el mundo exterior no oficial, viajando para establecer contactos seguros con los otros custodios de la red del liceo, usando como contraseña las monedas de metal oscuro. Habían restablecido contacto con Orfeo, un musicólogo griego que custodiaba una cueva meteora, y Diérido, una anciana de la comunidad Yolngu en Australia. Valeria, en un estudio acondicionado cerca de la cámara, no pintaba cuadros. Componía música a partir de las frecuencias que registraban con equipos sensibles, música que, creían, podía tener propiedades armonizadoras o de camuflaje energético. Mateo dirigía un pequeño y secreto grupo de estudio, formado por 2 físicos y un geólogo de confianza absoluta, que analizaban los datos del eco, publicando papers teóricos muy velados en revistas especializadas, sembrando el terreno científico para un futuro en el que el secreto quizás pudiera revelarse sin peligro. La verdad oculta ya no era un fardo, era el eje de sus vidas. Una noche, se reunieron en la cámara para una audición periódica. Mateo colocó la moneda. La columna cantó su sinfonía multidimensional. Esta vez, no hubo imágenes abrumadoras. Sintieron, en cambio, una profunda sensación de conexión, de paz activa, de ser parte de algo inmenso y vivo. Comprendieron que la herencia del Liceo Veracruz era infinita y frágil. No era un tesoro para poseer, sino una sinfonía para proteger, un eco del origen del mundo que debía seguir resonando, libre y puro, en la oscuridad de la tierra. Al salir, el viento que golpeaba la mansión ya no les pareció un aullido de derrota, sino el coro de fondo de su nueva y extraordinaria realidad. Eran los guardianes del silencio que cantaba. Y en esa misión habían encontrado, por fin, el verdadero valor de su herencia.